Hola, ¿cómo estáis? Hola en Facebook y... Venga, YouTube. Dios, tú puedes. A ver si no nos da problemas como el otro día. He hecho una prueba antes y funcionaba todo bien. Bueno, ¿cómo estáis? Nos vemos otro viernes canalizando a los seres de luz. Vamos a ver si... ¡Ay, qué pena! Bueno, parece que YouTube últimamente se nos resiste un poquito. Ay, vamos allá. Os voy a tener que dejar esperando un segundito, ¿eh? Facebook no tardo. Vamos a ver. Tendremos que hacerlo quizá. Bueno. Vamos a probar. Gracias, me preguntáis aquí cómo estoy yo y Eric. Gracias, Gloria Inés. Bueno, pues estamos muy bien. Estamos muy bien acompañaditos, el uno con el otro. Ya entrando en la recta final con mucha ilusión. Mucha ilusión por poder abrazarlo ya. La verdad que sí. Lo estoy abrazando todo el día, pero ya sabéis, eso de tenerlo en brazos es, bueno, hace mucha ilusión. Bueno, pues vamos a ver, vamos a probar si rescatamos la sesión de YouTube. Esto no. Vamos a ver. Y iremos empezando. ¿Feliz de estar otro viernes? Vamos allá. Vamos allá, crucemos los dedos. Estoy en directo. Bueno, YouTube, ¿nos ha costado un poquito esta semana también? Bueno, para la próxima vez, a ver si consigo hacer algo mejor. Vamos allá. He estado dejándome ayudar por Fabián, muchas gracias, que me ha estado asesorando. Y aunque para este viernes no lo he podido tener preparado, porque mi cabeza no da para todo, qué cosas, ¿eh? ¿Cómo son las hormonas? Pues para quizá la siguiente. ¡Ah! Empezamos, por fin. Para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, canalizadora profesional, y en este encuentro vamos a canalizar al mago Merlín, que ya lo sabéis, pero os lo vuelvo a explicar. Canalizamos al mago Merlín. Él nos quiere hablar un poquito acerca de, bueno, de esta clausura del año. En fin, nos quiere dar herramientas también para empezar el año que viene con una buena energía como bien enfocada. Además, he estado trabajando con él, los que estáis inscritos ya en la comunidad, ya os he avisado, pero la verdad es que este año ha sido un año de lo más movido y ha sido fantástico contar con todo vuestro apoyo, con todo vuestro amor. Y además, no solo eso, ha habido momentos en los que he estado presente, otros en los que no, ya sabéis, cosas del embarazo y cosas del 2020, que yo creo que el 2020 ya, solo con eso ya uno ya se pone en situación. Em, y nada, os queríamos agradecer, tanto el Mago Merlín como yo, todo este año de entrega y dedicación y estamos haciendo un regalito para aquellos que estáis inscritos. Así que si os apetece, si aún no estáis inscritos y os apetece, ya sabéis que en la web podéis. Y espero tenerlo preparado de cara, no digo cuándo, no digo cuándo, que ya sabéis que aunque uno planea, la vida desplanea a veces. Así que prontito, como a final de año. Pues antes de que acabe el año está hecho, eso seguro. Entonces él quiere venir también en este directo para, bien, un poco lo vamos a descubrir juntos. Ya sabéis que en los directos uno va descubriendo sobre la marcha y esa es la gracia. Nos dejamos, abrimos nuestro corazón a la conexión con los seres de luz con plena confianza en aquello que nos dicen. Entonces no me alargo más. Vamos a ver lo que nos quiere ofrecer el mago Merlín. Vamos a canalizarle y bienvenidos todos. Estoy muy contenta de que estemos tanto en Facebook como en YouTube en directo. Lo hemos conseguido. Espero que en YouTube se me esté viendo bien, porque he sacrificado la conexión buena de internet y estoy con una que no es tan buena, pero parece que funciona. Mm. Vamos allá. Mm. Mm. El mago Merlín nos dice:
orgulloso de estar aquí. Sí, con alegría nos dice. Satisfecho y honrado, curioso y abierto. Me conformo con lo que tengo y además expando mis horizontes. Ese es el equilibrio que hoy os vengo a mostrar. Enseñaros como uno, para vivir desde la magia que Madre Tierra ofrece, debe ser capaz de transitar la aceptación, pero no desde un lugar de resignación o de pérdida, sino desde un lugar en el que nuevas oportunidades se abren a los pies de cada individuo. La aceptación no es para nada una energía que corte las alas. Yo, Mago Merlín, nunca os aconsejaría nada que no fuera volar, nada que no fuera confiar, nada que no fuera vuestra propia grandeza. Yo fui y soy grande y me enorgullezco de que así sea. Yo fui y soy poderoso y me enorgullezco de que así sea. Y todo lo que yo fui y lo que yo soy es lo que vengo a mostraros para vosotros. Es lo que vengo a abrazar cada camino que escucha mis palabras. Amados míos, porque sois amados. Tened en cuenta que nunca os pediría nada, nunca os aconsejaría nada que no fuera a brillar en vuestro máximo esplendor. Y eso pasa por transitar la aceptación. La aceptación se convierte en resignación en muchas ocasiones, pero resignación del alma no, nunca, sino resignación de un individuo dominado por el ego, dominado por unas creencias, por un personaje, si le queréis llamar, que nada se asemeja a su verdadero potencial. La vida a veces os trae resignación, os obliga a aceptar circunstancias, pero nunca os obliga a renunciar a quienes sois. ¿Entendéis? Aceptad entonces vuestro espejo, aquello que os rodea. Aceptadlo y resignaos. Dejad que el ego se esfume. Fundíos con vuestro potencial, con vuestra fuerza, con vuestra grandeza. Y renaced a partir de ahí. Sois muchos los que tenéis que lanzar, desechar aquello que ya no os pertenece. Ha sido un año duro para muchos de vosotros. Y el que viene, quizá también lo será. Pero todos y cada uno de los días que habéis transitado os han llevado a la aceptación, os han llevado al soltar, dejando vuestras manos vacías, vuestros pies libres, para poder, ahora sí, volar desde toda vuestra magnitud. No dudéis que la vida es sabia, que la magia os rodea. ¿Tenéis un mago en vuestro interior? Pero solo funciona, solo es sabio cuando se fusiona con la magia que hay en el exterior. Y hay muchos tipos de magia. La magia de la naturaleza, la magia de la conciencia, la magia de la alquimia en lo físico, y así un largo etcétera. Pero ninguna función si no se conecta con la magia más suprema que existe en el universo y en todos los mundos conocidos. La magia de la vida, la magia de Dios, la magia y la fuerza de la fuente. La aceptación se fusiona con la curiosidad. Una vez el ego se ha desvanecido. Y entonces, solo entonces, uno es capaz de trascender
y descubrir que el mundo está lleno de oportunidades. Porque sí, la magia no entiende ni de tiempo, ni de espacio, ni de situación, ni de sociedad. Solo entiende de oportunidades. Y cuando uno deja de anclarse en lo que no es y se libera, solo le queda el remedio de ser quien es. Y entonces, la curiosidad del espíritu nace con fuerza, nace con intensidad. Se amplían vuestros horizontes, se abren vuestras alas. Y sí, vuestra grandeza empieza a brillar. Bienvenidos. Uy, estoy así un poco despertando. Veo que en YouTube no se me oye muy bien, creo que se corta. Y a Facebook mejor. Parece que en Facebook sí se está viendo bien. Lo lamento, porque veo que hay solo 60 personas así en YouTube y que algunos... qué lástima. Bueno, lo hemos intentado. Ah, qué lástima, no se ve, ¿no? Ok. Bueno. Hmm, Pues seguimos con Facebook. Seguimos con Facebook. Y disfrutamos de este momento y luego ya lo colgaremos en YouTube. Mm, Vamos a escoger, ya sabéis cómo funciona. Podéis escribir aquellas preguntas que deseéis en los comentarios. Yo, por mi parte, mirad, voy a cerrar YouTube porque está dando mucho error y así no mareo a nadie. Y nos centramos. Uy. Ok. Ay. María Virginia, hola Marcel y Merlín. ¿Algún mensajito para mi camino? No me ha dado tiempo de acabar de leer lo que se ha ido. Justo a tiempo. Muy bien. Vamos allá. El camino de cada uno se ilumina cuando uno es capaz de vibrarlo desde el interior. Y se puede caminar. Sí, se puede caminar la vida y llevar un sendero que mediocremente nos dé plenitud. O se puede iluminar cada paso, abriendo nuestro corazón. De lo que os hablo es de un gran compromiso. No para conmigo ni para con la vida, ni por supuesto para con el universo. Él es mágico, siempre lo es. Yo soy mágico, sé mi grandeza. Un compromiso para con vosotros. Un compromiso para con vuestra alma. Uno debe comprometerse. Si no, las palabras se las lleva el viento. Y las razones que nos llevaron a estar en un lugar van cambiando y se desvanecen. Pero el compromiso para con el alma será el mayor de los regalos que os vais a entregar. ¿Cuál es mi consejo para ti, querida? Comprométete contigo misma. Comprométete con tu camino. Y por supuesto te vas a equivocar y vas a fallar. El compromiso no nace de un día para el otro. Pero la intención cuenta, por supuesto cuenta.
Quizá no te dará luz ni magia, pero contará lo suficiente como para darte experiencia. Esa experiencia se transformará, a su vez, en un compromiso más sincero, más fuerte, y a la vez, dentro de ese escenario, sí habrá la gran recompensa. Un camino de luz es un camino abundante, y la abundancia no significa para todos vosotros lo mismo. Y eso es lo maravilloso. Conseguid cada uno de vosotros vuestra propia abundancia. Lo que para vosotros significa, la vida os lo entregará, porque la vida es mágica, ya os lo he dicho. El verdadero mago conoce sus potenciales, pero siempre, absolutamente siempre, trabaja con los potenciales de la vida que le rodea. El verdadero mago es entonces un catalizador, aquel que une, que hace de puente entre todas las posibilidades y entre el camino del alma. Sed magos y empezad por vosotros. ¿Por quién si no deberíais empezar? Iluminad vuestro camino y equivocaos en el intento. Convertíos en sabios. Un mago que no es sabio es un mago destinado al fracaso, al error y a la desdicha. Entonces, abrazad el caos si es que es necesario. Aprended de él, nutríos y abrid vuestro camino a la luz. No os resignéis a la mediocridad. Resignaos a perder lo que no sois. Aceptad lo que se desvanece y entended lo que se acerca, las posibilidades de vuestra alma. No entienden ni de crisis, no entienden de sociedad, ni de tiempo ni de espacio. Entienden solo de propósitos. Y los propósitos vienen con abundancia debajo del brazo. No podría ser de ninguna otra manera. Querida mía, ilumina tu camino. Hazlo desde el error si hace falta, pero aprende de él. Pues la alternativa es el sacrificio, es el ahogo. No te resignes a ser quien no eres. El momento en el que te encuentras es el momento de decidir. Permanecer donde no encuentras la felicidad del alma o trascenderlo. Trasciende, sin duda, sin pausa. Trascended todos. Hacedlo como compromiso a quienes sois. No hay mayor regalo para vuestra alma. Y al hacerlo, os estaréis entregando el mayor tesoro que nadie os ha entregado jamás. Y es que este tesoro solo os lo podéis entregar vosotros. Gracias. Me enseñaba también para ti. Ha aprovechado tu mensaje también para acompañarnos. Es que Eric está dando un montón de pataditas, entonces está muy animado. Le encanta el mago Merlín. A Eric le encanta. Ya sé, ya sé. Le gusta mucho. Bueno, entonces te comentaba también para ti que estás en este momento de transición. De hecho, creo que como muchas personas, ¿no? En este momento, pero en tu caso, pues había la opción de empezar a proyectar, es decir, ¿cómo decir? Como si estuvieras empezando un proyecto, o quizá no empezando, pero si estuvieras sosteniendo un proyecto y tuvieras la oportunidad de hacer lo que tu alma siente o lo que tú crees que las otras personas quieren. Y Merlín lo que te está diciendo es, haz lo que tu alma quiere. Y verás que las personas que van a resonar con esa pureza van a llegar. ¿Ok?
a veces es complicado porque desde alguien que gestiona, no sé, un proyecto, desde la sociedad en la que hoy nos encontramos, siempre te dirán, haz un estudio de mercado, observa qué es lo que la sociedad pide, ¿no? Cosas así. Y son herramientas muy potentes, no digo que no. Si yo hubiera basado mi proyecto en eso, nunca hubiera empezado Luz y Conciencia. Nunca, porque según Google esto no le interesa a nadie. Y yo digo, yo creo que sí que le interesa a alguien. A mí me interesa, a mí me gusta. Así que aposté por ella, aposté fuerte. También es verdad que tenía el aval, la fuerza de los seres de luz, que eso ya sabéis que es tremendo. Así que yo dije, me voy a fiar más de los seres de luz que de Google y voy a seguir mi instinto. Y ahí se fundó Luz y Conciencia. Pues un poco te animan a hacer lo mismo. Es cierto que hay casos en los que quizá Google sea una buena señal. Simplemente dejaros sentir, pero que lo que lidere vuestro camino sea el sentir de vuestra alma. ¿Ok? Sí, seguimos. Voy a ver un poquito de agua. Vamos allá. Mesamun. Patricia Mora, Patricia Mora. Querido Merlín, conectar contigo es pensar en ti y estarás. Sublime tu presencia. Estoy de acuerdo, ¿eh? Es un ser de luz, de verdad, que nos encanta. No lo vamos a negar. Nos encanta a todos. Me hace, me hace mucho bien a mí también, el mago Merlín, con su presencia. Aunque pienso que ser de luz no nos lo hace. Estaba haciendo así, ¿hay alguno? No, todos nos lo hacen. Y cada uno con su energía, con su toque, con su chispa, con su dulzura, con su amor. Son maravillosos. Y Merlín, la verdad, que nos viene con una fuerza y una claridad que me deja siempre con muy buen sabor de boca. Te dice Patricia. Por supuesto, llamadme y vendré. Soy mago. ¿Qué cosa no podría hacer? Sí, es cierto que, donde me encuentro, esto no es cuestión de magia, es cuestión de conciencia, es cuestión de saber dónde se está y a dónde se va. Donde yo me encuentro, la magia tiene otros niveles, y en absoluto soy el mejor mago, desde donde os hablo, pero sí fui el mejor mago desde donde estáis vosotros, y esa experiencia que llevo dentro de mí, en mi alma, en mi espíritu más profundo, es aquello que me encanta ofreceros. Ser el gran mago que fui fue también un gran compromiso, y lo tomé con un gran esfuerzo. Comprometerme conmigo mismo no fue fácil. Mi camino no fue fácil. Todos me conocéis como Mago Merlín, pero hasta que no llegué allí, hasta que no transité como tal, hubo muchas otras encarnaciones, llenas de amor, pero también de dolor, de apego y de desapego, de enseñanzas crueles y enseñanzas bondadosas. Todo ello, dentro de mí, se transformó en sabiduría y en conocedor de la alquimia. Pero solo pude llegar a ello cuando me comprometí conmigo mismo. Y eso significó grandes decepciones y a la vez grandeza, no solo para mí, sino para toda la humanidad. ¿Cómo podría ofreceros ahora toda mi luz, mi presencia, si no hubiera renunciado a lo que se esperaba de mí? No en una encarnación, sino en infinitas. No en un solo momento, sino en infinitos. ¿Cómo podría entregaros mi conocimiento? ¿Cómo podría entregaros todo lo que conozco? Si me hubiera resignado a aprender lo que otros me enseñaban desde su limitación, desde su credulidad. No, tuve que deshacerme de ello, tuve que vivir mi camino, tuve que transitar mis espacios y descubrir por mí mismo quién era y qué significaba ser quien yo era.
qué compromisos, más allá de lo conocido para mí, estaba tomando. Y sí, me equivoqué, pero también me hice grande. Y ahora muchos admiráis quién soy y admiráis mi camino, pero no sois capaces de veros desde la misma voluntad que veis en mí. Se admira mi fuerza, se admira mi presencia, mi claridad, pero no siempre fue así. Tuve que aprender de ello. Tuve incluso que sufrirlo en ocasiones. Ya, llegado el día, todo es admiración. Admiraos a vosotros, miraos al espejo y ved el mismo potencial que nadie vio en mí, excepto yo. Miraos al espejo y daos cuenta de que tenéis la fuerza de la vida corriendo por vuestras venas, latiendo en vuestro espíritu y llamando desde el alma para manifestarse. Y eso nadie os lo podrá enseñar. Y nadie se podrá comprometer por vosotros. Y eso es un camino que debéis recorrer solos. Descubrir. Aceptar. Decepcionaros y volveros a alzar. Descubrir de nuevo. Investigar. Renacer. Volar. Ser grandes. Yo soy quien soy, pero también fui quien fui. Puedo entender vuestras dudas más allá de lo que pensáis, pero las dudas ya no me corroen. Aprendí a liberarme de ellas. Cuando sentí que mi llama interna, mi fuerza interna, era lo único que importaba. Desde ahí, la magia es fácil. Y a quien lo desee le voy a acompañar. Gracias por tu pregunta. O por tu comentario, que ha transformado en pregunta. Sí. Muy bien. ¿Aquí? No. A ver. Frede Cañada. Hola, maestro Merlin, me llamo Federico. Mi hermano Gonzalo y yo tenemos una gran duda. Y es que si Morgana reina de Avalon y tú os lleváis bien, es muy importante para nosotros Dios. Ya lo sabes. No, para nosotros dos, ya lo sabes. Vamos. Espera, que no puedo seguir leyendo. Tu comentario. Ay. Vale, ok. Había unas hierbitas y se ha ido. Justo a tiempo. Ok. Uy, se me han dormido los pies. Dame un segundo. Que ya con la barriga, depende de la pose, no puedo. Ay. Uh, welcome. Yo me llevo bien con todo el mundo. No hay ser de luz que se resista a mis encantos. Ni ser encarnado. Habrá quien no me entenderá. Pero Morgana se encuentra en un lugar de respeto. Y aunque no fuera siempre así, en este instante y desde esta conciencia, sí lo expresamos con amor profundo. Diferencias las hubo. Y a la vez, mucho entendimiento, mucha comprensión, más allá de las historias, de las leyendas, de lo que sucedió y lo que no.
El alma trascendió desde otros instantes, desde otros lugares, más allá de lo que se ha contado, incluso más allá desde lo que pasó realmente. La vida, el universo, la fuente, nos acompañó desde un instante de sabiduría. Y esa sabiduría la hemos integrado. Por supuesto yo, desde la magia y el respeto. Y ella, desde la orientación y el entendimiento. No somos seres lejanos, pero tampoco cercanos. Somos seres que somos capaces de mirarnos a los ojos y comprender que cada una de nuestras llamas internas nos lleva a ser esclavos de nuestro destino. Una esclavitud que para nada es inconsciente, dañina o dolorosa, pero sí nos marca caminos con diferentes horizontes. Eso es parte de nuestra grandeza. No esperar ni solicitar nada a cambio. La vida nos lo entrega todo cuando somos quienes somos. Amados míos, la vida se entiende y se comprende desde otras conciencias, cuando uno se ve más allá de una vida humana. No resignéis vuestro camino al entendimiento de la materia, cuando se puede comprender desde un lugar mucho más amplio, más sano y más poderoso. Y aquello que fue siempre permanecerá en vuestro camino, en vuestra historia. Y aquello que sois y aquello que seréis marcará y liderará vuestro destino. Vuestra historia os trae sabiduría. Vuestro presente os trae herramientas. Vuestro futuro os trae la grandeza, la solemnidad de todo lo posible, la infinidad del universo. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir. Ok. Gracias por vuestros corazones y buenos deseos. A ver. Gloria se ríe, dice, muy encantador, claro que lo eres, Merlín, sí que es tremendo. Bueno, y iba a... Irma, dices, parece que YouTube no funciona, sí, parece que no funciona. A ver, ahí. Hola, dice Begoña López. Hola, mago. Sé que compartimos mucho en otra encarnación. Creo que te debo algo. ¿Puedo reparar aquella traición? ¿Cómo le afecta a mi hijo hoy? Vamos allá. Fijaros cómo se van uniendo, qué bonito, las preguntas. Primero nos habla de Morgana y ahora de Begoña. Vamos allá. A ver si coloco el otro pie. Ahí. Hermana, prima, querida, a mí no me debes nada. Le debes a la historia de la tierra. Cada paso que dais deja huella en vuestros antepasados, en vuestros futuros hijos y descendientes. La tierra se vincula no solo desde la materia tal y como la conocéis, la tierra también tiene su historia, su tiempo. Ese tiempo que os parece tan sutil es en realidad mortífero
cuando no se le respeta. A mi querida no me debes nada. Mi alma es sana, grande, vibra en la unidad. Pero tu historia es lo que debe ser salvado. Es eso lo que debe ser honrado. Equivocarse no es malo. Incluso cuando se hace desde la desesperación de un alma no escuchada. Date cuenta que enmendará también la historia de la tierra. Y es que no eres tú, parte de la tierra, no es tu hijo, la tierra encarnando. Hay muchos tipos de magia, ya os lo he dicho. La magia de la tierra es una de las que más me gusta. Honro este planeta que me dejó brillar y ser quien soy, que me dejó expandirme y encontrar bellas almas con las que nutrir mis experiencias. Honro la historia de la tierra y los misterios que en ella aún no se han revelado. Debes entender que en la historia hay transformación. Revisa tu historia y sana tu corazón. Sana tu propio camino y sana a tu hijo y a la humanidad con ello. Pues todas nuestras historias juntas forman una gran energía, un gran solsticio, un solsticio de vida que nos lleva a transitar la oscuridad y la luz en un perfecto equilibrio. Sí, debes entender que el solsticio que se acerca es para ti el momento ideal. Transita la oscuridad, ilumina con tu cariño. Y así os lo recomiendo a todos. Sanad vuestras experiencias. Y no con ello os digo que las recordéis. No seáis ambiciosos. Recordando, en ocasiones solo se genera más dolor. Pero sí sanad, enviad amor a vuestra historia en este planeta. Y estaréis sanando la humanidad. No solo vuestros descendientes, incluso vuestros ancestros. No solo ellos, sino la humanidad. Pues este tejido que vuestras historias conforman afectan a este maravilloso planeta y en la magia que es capaz de proporcionar. Hay tanto amor en las historias de la humanidad, tanta fuerza, pero también hay tanto que perdonar, tanto que sanar. Y cada paso de luz que dais es un paso que más y más nos acerca a esta unidad que ya tan pronto se va a manifestar en la tierra. No son muchos los años que quedan para que la sociedad se transforme. Sanad vuestro camino, sanad vuestra historia y hacedlo desde el amor y el reconocimiento. Miraos al espejo. El espejo os mostrará quiénes sois, no solo en las formas, sino en las sensaciones. Y no procuréis recordarlo todo, no seáis atrevidos, pues quizá os podría resultar más difícil de lo que pensáis. Visualizad vuestro camino y echadle amor, ilusión, entendimiento, sabiduría. La culpa y el desespero no sanan. El amor, la riqueza de espíritu, sí. Begoña, lo que él te enseña y lo que nos enseña a todos
bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Que sanemos nuestro camino. Y nos invita a hacerlo sin exceso de recordar, es decir, no hace falta que hagamos mil y unas regresiones, a quien le guste y a quien se le dé bien y a quien le fluya, está fantástico, pero si no, no es necesario, sino observarnos en el espejo y como, de alguna manera, era algo así como la imagen y las sensaciones que él me enseñaba, algo así como decretar que todo está bien, ¿no? Que todo es perfecto, tal y como fue, y que esa experiencia ahora se ha transformado en sabiduría y en el ser que ahora somos. Y eso como que desanuda, ¿no? Va desanudando culpas, resentimientos, cosas que se van quedando estancadas a lo largo de nuestro camino. Él enseñaba esto, algo relativamente sencillo y que puede desanudar muchísimas experiencias. Quizá habrá otras que necesiten una mirada más profunda, pero, oye, quitar una gran parte de ese dolor en nuestra historia puede ser algo muy, muy potente. Chicos, ahora sí ya tenemos que plegar, acabar. Así que le pido al mago si quiere dar algún mensaje. A vuestro favor os digo que el ser humano es grande, no solo por estar encarnado en la tierra, sino por ser la fusión entre dos mundos. El alma del guerrero, el alma del bondadoso. Dos almas, dos fusiones, fusiones de varios mundos. Tierra pide guerra, pide fuerza, no maldad, pero sí crudeza. Madre Tierra es amor, pero la naturaleza puede ser despiadada. Eso debéis entenderlo. Forma parte de encarnar en este planeta. Pero hay belleza en esta crudeza. Y hay magia cuando se entra en los ciclos sin resistencias, sin entrar en pavor, solo agradeciendo cada instante de tan intensa transparencia y naturalidad. Y a la vez, encarnar en ser humano significa la bondad de la esencia crística, el alma, que proviene de mundos elevados y se transforma en conocimiento y en sabiduría, en entendimiento del ser, en profundidad. Y las dos cosas son hermosas. Y la fusión es lo que os conseguirá entregar la verdadera magia en vuestro camino. No pretendáis ser lo que no sois. Resignaos a perder aquello que os limita y ponedle energía e ilusión a aquello que ahora se despierta en vuestros corazones. Así sea, hermanos míos, la alquimia esté con vosotros. Y este ha sido el mago Merlín. Un placer tenerle aquí con su amor y sus consejos. Bien, antes de que se me olvide, el viernes que viene es Navidad y el otro es Año Nuevo. Así que no sé cómo irá el tema de los directos. También estoy en la recta final del embarazo, ya lo sabéis. Y que ya estoy aquí con toda la gestación llegando a su clímax. Entonces no sé cómo va a fluir. Os lo iré diciendo por las redes sociales. Depende de cómo me sienta con la energía y a lo mejor algún día hago algún directo improvisado. Pero de momento dejaremos el calendario de lado, si os parece bien. Lo fluiremos así, yo creo que será lo ideal, porque además viene el solsticio y parece que las energías están así movidas, así que si hay algún día que algún ser de luz me lo propone y yo me siento con
con energía para hacerlo, pues hacemos algún directo. Pero que sepáis que el viernes que viene seguro no, y el siguiente tampoco. ¿De acuerdo? Porque ya son Navidad y Año Nuevo. Y deciros también que ahora en unos minutitos nos vemos con el grupo de canalizadores que hacemos canalización con las hadas. Tenéis el link cuando os inscribís, os envío un mail, y ahí tenéis el link para acceder. Intentad acceder por allí y no por la web, porque ya sabéis que a veces la web se cae cuando hago estos encuentros, entonces mejor por el mail si lo tenéis por ahí, ¿vale? Nos vemos en un ratito y a todos los demás nos vemos pronto, pronto, pronto. Os mando un abrazo muy grande. Eric y yo os enseño. Siempre me da vergüencita, al final nunca os enseño en cámara, no se ve, pero aquí tenéis. ¡Tará! No hemos estado solo con Merlín, hemos estado aquí con el pequeñito Eric, que está encantado de la vida, que disfruta muchísimo de estos encuentros y a veces ahora ha estado todo el directo dando patadas y estando súper contento y súper activo. Así que vamos a ver si se calma un poquito. Si no, no habrá directo porque estaré ya de parto, casi. Bueno, chicos, os mando un abrazo muy grande. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.